que es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos, arrancando una semana que seguramente será particularmente intensa, como todas las semanas noticiosas, pero que arrancaremos hablando de un tema que es fundamental para todos los costarricenses, es el tema en general de la seguridad. A mí me asustó muchísimo. Bueno, perdón, y recordando que hoy estamos con una ligera variación de horario, estamos arrancando a la 1:30 de la tarde hasta las 2:30 porque hay jornada de fútbol hoy. Que les decía que a mí me preocupa mucho, un día de esto estaba conversando sobre eso, que a lo hijo que nosotros le hemos dado como país un montón de atribuciones, no, un montón de obligaciones a través de los años, pero no le damos plata para cumplir esas obligaciones. Es decir, es como, no sé, sacamos la ley de bienestar animal, por ejemplo, y ponemos al OIJ a investigar un montón de cosas y el OIJ dice, ¿con qué plata? No, con la misma que tiene ahora. Y después, y así hemos ido alimentando al OIJ de un montón de responsabilidades sin darle la plata correspondiente. Don Randall Zúñiga, el director del OIJ, me acompaña esta tarde. Don Randall, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Bien, muchas gracias, don Randall. Nos va a hacer una confusión de nombres, pero bueno, no importa. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda su estimable audiencia también. Don Randall, muchas gracias, de verdad. Ay, espérese porque se me apagó la cámara, ahora sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Hacía yo esta reflexión de que a los OIJ le han ido tirando responsabilidades sin darles ni un 5. Y un día estos dijeron, bueno, suave, eso nos va a llevar a que tengamos que escoger cuáles delitos investigamos. Lo que de inmediato significa a cuáles víctimas van a responderle. Lo que de inmediato significa a cuáles delincuentes van a detener y a cuáles no. Explíquele por favor a Costa Rica, a mí eso me pareció gravísimo, pero explíquele por favor usted con sus palabras y con la autoridad que tiene, ¿qué es lo que está pasando, Randall? Bueno, es muy sencillo, vamos a ver. Hemos tenido un aumento de la criminalidad o por lo menos un aumento de trabajo en dos vías. Uno es lo que es la delincuencia criminal ordinaria, puede ser organizada, como quiera verse, pero también en alguna parte del mismo Estado costarricense se ha dedicado en los últimos años a establecer nuevas obligaciones para el organismo de investigación judicial que nos viene aumentando la carga operativa y que de algún modo la pandemia pues vino a paliar esto porque bajaron la cantidad de casos producto también de otras acciones del Estado como cerrar posibilidades de usar las playas, que también no se podía en ese momento desplazarse a cualquier lugar. En algún momento bastante álgido de la pandemia, pues solamente se puede ir a la farmacia o solo se puede ir al supermercado, etcétera. Ya ahora con la reapertura, pues estamos volviendo a un modelo de normalización del trabajo y esto aunado a la cantidad de homicidios y violencia en el ejercicio de los grupos criminales, pues nos está llevando a esta situación que usted menciona. No solamente es la ley de bienestar animal, que esa ley tiene una particularidad bastante importante. Nosotros no podemos utilizar los edificios o la infraestructura del Departamento de Medicina Legal, donde se tiene que trabajar con seres humanos fallecidos,
para poder hacer necropsias, que ese es el término que se utiliza relacionado a las autopsias humanas. Las necropsias se hacen en animales. Entonces no podemos utilizar las cámaras, no podemos utilizar las herramientas, todo lo que se hace para poder trabajar con humanos fallecidos, para poder utilizarlo con animales. Entonces, es toda una separación importante y esos fondos nunca llegaron, como tampoco nunca llegó ningún fondo relacionado con lo que es la ley de personas desaparecidas, menores en este caso, que eso abrió un flanco, digamos, de 1.500 casos al año. Y cuando vemos casos como el que sucede ahorita en Limón, que tenemos que paralizar prácticamente toda la oficina para poder ubicar a estas dos mujeres que están desaparecidas, pues también es algo muy importante. No solo eso, se establecieron diferentes reformas legales, por ejemplo, a la ley de tránsito. Ya hay 3 conductas que son penales, también se le hicieron reformas a lo que es la ley de armas y explosivos. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, muy bien en lo que es acoso sexual callejero, estamos de acuerdo en lo que es, vamos a ver cuál otra más, relaciones impropias, etcétera. Yo tengo hasta una gata en la casa que si le hicieran algo a nivel de bienestar animal estaría muy disgustado, pero siempre son cargas nuevas que ingresan a la corriente de la labor del OIJ y no viene con la contraprestación de trabajo. Ahorita, para darle un ejemplo, que acabamos de ponernos vehementemente, ya dijimos que íbamos a comunicar en prensa, de hecho aquí estamos haciendo la primicia, es que quieren que el OIJ para ciertos casos sean los notificadores. Cuando haya un lugar que se considere que sea peligroso, entonces el juez determina que sea el OIJ que vaya a hacer una notificación de un juicio. ¿Qué es una notificación? Simplemente, señor, usted tiene juicio para tal fecha, o señor, a usted se le imputa tal cosa. Entonces, son situaciones administrativas que no vienen a apoyar en nada la labor operativa de OIJ. Y si a esto, don Randa, le sumamos también que ahorita quieren liberar lo que es el cannabis de un modo, digamos, entre comillas, recreativo, entonces estamos hablando de una serie de acciones que el mismo Estado está generando para poder incurrir en esto. Y yo ni le comento siquiera cuando cambiaron la ley en cuanto a los hurtos en el año, no sé, cierto, 2008, 2009, hace ya unos 20, casi 15 años atrás, y eso nos aumentó en 20.000 casos en 2 años, la cantidad de denuncias recibidas. Entonces estamos hablando de, primero que nada, un recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos criminales que ahorita están tratando de, de adueñarse de territorios que pertenecen a otros grupos, y por otra parte el Estado, pues, en una acción, digamos, loable en el sentido de que quieren tipificar conductas para beneficiar ciertas acciones en pos de criminalizar algunas actuaciones, pues también nos viene afectando a nosotros porque al final no generan recursos, nos genera más cantidad de trabajo y estamos en una situación bastante importante, no tan crítica como podría pensarse, pero vea, de que unos 6 meses, 8 meses, pues muy probablemente tendríamos que tomar decisiones. Claro, eso ahí iba a hacerle 2 preguntas justamente. Cuando usted dice, quieren que el OIJ haga las notificaciones, ¿a quién se refiere con quieren? ¿Quién está pensando eso, Randall? Es un proyecto de ley que llegó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que lo que quieren hacer es que en los casos que corresponda a una ley especial que se está trabajando ahorita para lo que son, ay, ahorita no lo manejo, ya se lo busco. Lo que andan buscando es que nosotros seamos los que notifiquemos cuando un juez determine que haya una conducta que notificar sobre un delito. Entonces también es una situación que nos obliga a nosotros a tomar recursos que son investigadores, porque los notificadores indican que ese lugar es peligroso. Claro, y supongo, don Randall, digo, entendiendo la lógica de lo que me está diciendo, que usted no está de acuerdo en que el OIJ se encargue de notificar absolutamente nada. Por supuesto, don Randall, es que imagínese usted cómo va a ser posible que nosotros, si tenemos que estar lidiando con narcotraficantes, con lo que es criminalidad organizada, con alguien que se robó un vehículo, etcétera, tengamos que estar también lidiando con situaciones que no nos corresponden, que son netamente administrativas. A mí me parece que eso no es posible y no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Don Randall, del otro tema, cuando usted dice la situación no es tan crítica como podría pensarse, pero en unos meses sí. ¿Podría ser más específico? ¿A cuánto estamos del colapso del OIJ? Cuando digo el colapso es para que no pueda atender todo lo que le llega, don Randall.
Mira, primero que nada es la reforma a la ley 8754 para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa es una reforma que hay ahí, expediente 22834. Bueno, colapso, yo no te diría que esa sería la palabra más prolija, ¿verdad? Yo lo que te comentaría a vos es que nosotros como institución, pues hemos venido haciendo una labor bastante aceptable, bastante bien enfocada hacia lo que es el golpe de los grupos criminales y también bastante bien comparado a otras policías en lo que es los delitos ordinarios o tradicionales. Tenemos una problemática también asociada de lo que es corrupción, que lo hemos venido manejando con un grupo bastante especializado. El hecho de que vengan nuevas legislaciones y que lo que busquen es generar más delitos, que está bien, pero sin una contraparte o una contraprestación de personal asociado, pues es donde ya nos empieza a preocupar. Vea, para este año, don Randall, nosotros tenemos previsto que de seguir la curva ascendente de homicidios en la cual estamos, que anda alrededor de 2,4 homicidios por día, vamos a terminar en una cifra cercana entre los 800 y los 900 homicidios. Si fuera la tendencia lineal, que no es lineal, hago la acotación, terminaríamos como entre los 870 homicidios este año. Pero ese no es el problema es que el siguiente año muy probablemente vamos a estar entonces entre 1.200 y 1.300 homicidios, porque esto es como el COVID. Si se tiene que aplanar rápidamente la curva, se tiene que buscar la forma en que se disminuya la cantidad, en este caso, de homicidios, y no solo homicidios, la gran cantidad de personas que hay en la actualidad que son agredidas con un impacto de arma de fuego o una herida de arma blanca y sobreviven al ataque. Entonces, es una situación bastante complicada. Nosotros tenemos lo que llamamos una pirámide del delito. En esa pirámide, en la base, están los hurtos, los robos, de pronto los asaltos. En un segundo peldaño estarán los fraudes, estarán los robos de vehículos. En un tercer peldaño podrán estar lo que son las agresiones, lo que son las extorsiones, gota a gota, algunos delitos contra la vida. Y ya después, en un cuarto peldaño, están los homicidios. Posterior a los homicidios, tenemos en un quinto peldaño lo que es narcotráfico, pueden estar ahí arribita del homicidio, un quinto, sexto, séptimo peldaño, no importa el orden, crimen organizado, legitimación de capitales, corrupción. El hecho que nosotros tengamos que dedicar tanto recurso a los homicidios, porque es lo que ahorita está en boga, ¿verdad? Es lo que ahorita se genera más, no nos va a permitir subir en esa escalera natural que tenemos de investigación. Entonces, vamos a tener que dedicarle tantos recursos al homicidio que nos va a costar poder llegarle a lo que es el narcotráfico, a lo que es crimen organizado en sus otras diferentes modalidades, también lo que es legitimación de capitales y evidentemente a lo que es corrupción. Y aparte de eso, también tener que estudiar en gran medida la base de la pirámide, que son los delitos contra la propiedad, llámese hurtos, llámese asaltos, robos, etcétera. Entonces, es una situación bastante complicada el tema de los homicidios y no es que sea un colapso, sino que vamos a tener que empezar ya a focalizar los recursos para poder atender el tema de los homicidios, porque también hay un tema país. Este país, pues, en buena medida tiene sus ingresos debido al turismo, en buena medida tiene sus ingresos debido a la inversión extranjera, pero si aquí se da una situación o un clima en el cual se nos escape el asunto por la gran cantidad de homicidios y en la cual sea muy difícil salir a la calle porque lo puedan a uno asaltar o lo puedan a uno secuestrar, eso es bastante complicado. Entonces, todas estas situaciones son las que nosotros estamos visualizando que podrían ocurrir y que debemos de alguna forma abordarlas. Don Randall, vamos a ver, es que realmente la semana pasada tenía un programa de Matices con un experto psicólogo y un experto psicólogo especialista en seguridad también. Y a mí hay algo que me hace sentir muy preocupado como papá, como ciudadano, como periodista incluso, y es la indiferencia que yo noto en algunos actores del proceso. Y le voy a reconocer que en el OIJ no la noto, ni tampoco en el Ministerio de Seguridad Pública. Voy a decírselo muy a lo tico. Uno nota al ministro de Seguridad Pública como loco, preocupado de lo que está pasando. ¿Okay? Y a Daniel Calderón, que además de ser viceministro es el director nacional de la Fuerza Pública. ¿Okay? Y a los policías. Y a usted, y a don Michael Soto, y a los agentes judiciales, desarticulando y desarticulando bandas todas las semanas.
Nos tienen a nosotros cubriendo operativos por aquí. Incluso a don Carlos, el nuevo fiscal, con el Ministerio Público también dándole. De ahí, nadie me puede juzgar por una percepción. Yo no noto esa preocupación en la judicatura. Entonces, cuando uno ve, digamos, el esquema completo de policía preventiva, la primera atención, la investigación, el seguimiento, la persecución penal, la presentación ante un juzgado, hasta ahí todo va bien. Todo el mundo está como loco con esto. Hasta el último punto, donde pareciera, y lo digo con muchísimo respeto, pero firmeza, que a la judicatura le preocupa más que la critiquen a fijarse si está cometiendo mal su trabajo. Ese desgano que podría generar en toda la cadena, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, para que mañana dejen libre a la gente, afecta también al OIJ, Randall, porque yo conozco a muchos agentes del OIJ, gracias a mi carrera, los he conocido personalmente a muchos, han sido mi fuente muchos de ellos, y uno dice, así hablando tico, qué aguado debe ser ir a exponer la vida, planear todo un operativo para que en la tarde estén caminando gente que tiene todas las cosas, o mañana, todas las cosas clarísimas. ¿Ese desgano lo sienten ustedes? ¿Y cómo ve ese proceso, don Randall? Hay un tema que hay que tener claro sobre esto y es las competencias de cada quien. En el caso de yo imagino que usted se refiere a lo que es la prisión preventiva, que es lo que se ha venido hablando mucho recientemente. Sí, señor, pero La no solo la prisión preventiva, porque digamos, ese es un tema okay. particular. Es la prisión preventiva, los beneficios de ejecución de la pena y las medidas alternas a personas reincidentes o vinculadas con crimen organizado. Si me permite, esas son las tres cosas. Porque recordemos que en esto, bueno, es una cuestión de legislación. La prisión preventiva es la última medida, el último recurso que existe in extremis en contra de una persona. La misma legislación establece que hay otros recursos que deberían de aplicarse inicialmente previo a tener que aplicar la prisión preventiva. Y en la prisión preventiva se aplica cuando hay o cuando confluyen algunos de los factores que ya todos sabemos, por ejemplo, peligro de fuga, obstaculización de la justicia, etcétera. Entonces, habría que tener que hacerse una reforma legal para que ciertos delitos se tengan que tipificar, que en estos casos, sin excepción, se genere una prisión preventiva. Voy a meterle otro elemento que justifica la prisión preventiva, don Randall. El peligro de reincidencia. Y ese es fundamental. Sí, el peligro en este caso... De continuación del delito. De continuación del delito, sí, ahí sería más preciso en su apreciación. Esos son los elementos. Ahora, con respecto a los jueces, pues ellos tienen su autonomía para poder trabajar y nosotros como institución, cuando vemos una situación que no es de nuestra percepción o de nuestra consideración correcta, lo hacemos ver con el órgano que nos compete, que es en este caso la Fiscalía. La Fiscalía hace la apelación o hace el procedimiento que conlleva. Con lo otro que usted hablaba o refería, hay que hacer dos separaciones en cuanto a los beneficios, o en realidad, bueno, beneficios no es la palabra más correcta, entre las medidas que se pueden utilizar para las personas privadas de libertad, pues existen dos. Uno que es el monitoreo o el seguimiento electrónico mediante una tobillera, y el segundo es un criterio que ajusta en su momento el Instituto Nacional de Criminología y lo emplea a favor de una persona que tiene ciertas condiciones. Sobre esto, nosotros hemos ya hecho varios estudios, de hecho hicimos uno hará unos 5 años y estamos en proceso haciendo otro ya con algunos datos de interés, en el cual hemos podido observar que en buena parte de las reincidencias que vos indicás, aunque para el Ministerio de Justicia no es reincidencia, sino que es repitencia, al final es una cuestión de semántica. Hemos tenido que en los últimos años hubo 14,000 personas que volvieron a cometer un delito a pesar de que gozaban con esta medida como tal. Y en el estudio que estamos terminando ahorita, que no ha finalizado, hemos podido también denotar que existe esta situación. No es únicamente el juez para tenerlo en claridad, sino también en buena medida el Instituto Nacional de Criminología a través de sus estudios, los que hacen esta valoración y los que cambian de una contención total que es institucionalizada en una prisión a una contención parcial que es semi-institucional y que le permite a la persona pues salir a la calle y regresar
al lugar a dormir X cantidad de días o a firmar cierta cantidad de días. Entonces, esa situación evidentemente puede afectar. Nosotros como organismo de investigación judicial, pues cada vez que tenemos a alguien o con una tobillera o con un beneficio carcelario, pues también se lo hacemos ver a quien corresponda. En este caso, es al Ministerio Público porque es la competencia primaria que nosotros tenemos para informar este tipo de casos. Pero pues sí, ver la cantidad de gente que repite, pues hasta cierto punto nos lleva a replantear las estrategias de cómo poder detener a esta persona para que pueda pasar un buen tiempo en prisión y no esté sucediendo esto de que en algún momento lo puedan sacar antes de que cumpla el plazo correspondiente. Don Randall, perdón que se lo diga así de crudo, pero es que usted está en un zapato, porque la policía judicial pertenece al Poder Judicial. Es decir, son la misma institución y eso podríamos hablar un par de horas también al respecto de si lo conveniente o no es que la Policía de Investigación Judicial esté dentro del Poder Judicial, integre un solo sistema con jueces, fiscales y defensores públicos. ¿Okay? Pero la división de poderes, que yo entiendo la prudencia y el respeto que usted le tiene, don Randall, no es la inmaculación de poderes. O sea, es decir, la división de poderes no significa que no podamos criticar a los otros poderes, simplemente significa que no podemos coercionar o presionar, digamos, de alguna manera indebida a los otros poderes. ¿Podría, por favor, profundizar? Es que me acaba de dar un dato. Usted me dijo 14,000 personas volvieron a delinquir en los últimos años. ¿Podríamos profundizar en ese y a qué se refiere con últimos años, don Randall? Bueno, eso fue un estudio que se hizo en el año 2011 al 2018, en su momento. Se hizo en el reporte de situación 2019, que nosotros cada 5 años lo generamos. Ahorita estamos haciendo la compilación del reporte de situación 2019-2023. No ha terminado el año, por eso no lo tenemos. Pero nosotros, dentro de las muchas cosas que hacemos en ese reporte, es, por ejemplo, entre otras cosas, ver la criminalidad actual, cómo está evolucionando, hacia dónde va. Y uno de los temas que tocamos en ese reporte es la repitencia, que como te repito, es un término que lo utilizamos a lo interno para no invocar el término de reincidencia. Y en esa circunstancia, pues, en ese periodo, tuvimos 90 personas que salieron de prisión con una medida especial y de esos 90, 73 cometieron un homicidio, esos eran del Instituto Nacional de Criminología que les autorizó y 17 que fueron autorizados por jueces de la República. Entonces, y después de eso, aparte de esos 90, pues tenemos 14,800 y resto de delitos más que se cometieron en su momento. Entonces, es una situación que que te quisiera poner en un contexto más claro, no es exclusiva de Poder Judicial, sino también hay otras partes, en este caso el Instituto Nacional de Criminología, Sí, que también hacen sus estudios y al final, pues bueno, se genera esta situación. Que ha salido incólume en la crítica, y esa es una crítica también para nosotros como medios de comunicación. Incluso yo me lo brinqué en el proceso. ¿Okay? En este momento hay más de 2,000 personas digamos, que estaban en la cárcel y tienen un beneficio. 1,900 aprobadas por un juez, 500 aprobadas por el Instituto Nacional de Criminología, que valga la pena recordar que sus informes no son vinculantes para los jueces tampoco, así que también los jueces podrían, digamos, armar su propio criterio respecto a eso. Pero ese dato de los 90 que cometieron 73 es de 2011-2018, don Randall. Correcto, 2011-2018. En la actualidad estamos haciendo el informe. Tenemos un dato preliminar, pero es que nosotros tenemos que corroborarlo uno a uno. Es la mitad de eso, de esa cifra prácticamente, pero ahorita preferiría no dártela porque tenemos que, como te digo, corroborarlo uno a uno. Sí, todavía falta el resto del 2023 porque el estudio es de 5 años siempre. Lo entiendo, no se preocupe. El perfil de la criminalidad costarricense, don Randall. Tenemos hoy, 2023, una criminalidad profesional. Suena horrible decirlo así, pero digamos, profesional, compleja, armada ya. Yo te diría que más que profesional, muy organizada. Y siempre pongo el ejemplo de lo que es la sustracción de contenedores, que a pesar de que no se vea como una actividad muy gravosa o que impacta tanto a la sociedad como el homicidio,
Vea, para robarse la cantidad de contenedores que se roban, se ocupa de una gran articulación, se ocupa de personas que sepan, y para tenerlo en contexto, eh, sustraer un contenedor es asaltar a la persona que está conduciendo el vehículo, quitarlo de la conducción del vehículo y llevárselo el furgón a otro sitio, tienen que llevárselo en primera instancia como a una área grande para poder quitar toda la mercadería que tenga, llantas, televisores, lo que sea que tenga. Y una vez que tienen eso, pues evidentemente tienen que ver cómo lo distribuyen a diferentes lugares. Y máxime si es de congelación. Entonces, involucra una gran organización, una gran articulación. En eso los delincuentes han sido bastante, han avanzado bastante en el tema. En lo que es ya la criminalidad más usual, que es orientada a delitos contra la propiedad como homicidios o extorsión gota a gota o lo que sea, el que está asociado a delitos contra la vida, nosotros hemos tenido en estos 2 últimos años, en estos 3 últimos años en realidad, un recrudecimiento en lo que es la violencia. Hemos tenido el caso de una persona que tuvo 110 orificios de bala en su cuerpo. Imagínense usted lo que es, son 110 orificios de bala. Cuando hace, vamos a ver, 5 o 10 años, teníamos muertes de personas con 2, 3 impactos de bala y con eso pues hacíamos todo el levantamiento. Ahora hay escenas tan grandes que son de 500 metros, 600 metros por todo lo que sucedió. Ve el caso de este menor de edad que falleció hace 3 días. Esa bala pues tuvo una trayectoria de casi más de 1.000 y resto de metros. Entonces, son situaciones que han cambiado la forma de cometerse la criminalidad, que no era lo usual hace unos 4 o 5 años. Ahorita, por ejemplo, el año pasado tuvimos homicidios dobles, triples, cuádruples, quíntuples, sextuples, octuples, o sea, 8 personas que murieron en un homicidio. Entonces, es una situación que va cambiando. El uso de las armas como fusiles largos es más usual, más común, pero también es más usual y más común ahorita que hayan muertes colaterales porque no saben usar bien esas armas. Nosotros para poder utilizar un fusil de largo alcance tenemos una capacitación ya específica para poder utilizarlo y hay que repasarlo cada cierto tiempo. Estas personas lo que hacen es empiezan a disparar y el arma se les caracolea, como se le dice, o se les mueve hacia arriba o hacia otros lados, pierden el control del arma y entonces por eso se dan todas esas muertes colaterales como tal. Pero la forma en que la criminalidad ha cometido los delitos en los últimos años es lo que nos ha agregado una complejidad bastante importante. Para un patólogo no es lo mismo tener que hacer una autopsia de 2, 3 disparos en una persona, hacer una autopsia de 60, 80, 110 disparos como tuvimos en un caso en alguna vez. Entonces, eso es lo que ha venido cambiando, ha venido recrudeciéndose la violencia y nosotros en el medio, pues, hemos sufrido también algún tipo de disminución presupuestaria. Nosotros teníamos X cantidad de presupuesto hace 5 años, ahorita pues tenemos prácticamente un 6, 7% menos de presupuesto y cada año con el riesgo de que puedan disminuir un poquito más los presupuestos en partes sensibles porque no se entiende o no se comprende de que para nosotros gastos confidenciales no es que yo tengo la plata para ir a comprarme una Coca-Cola ahí en la pulpería, es que los gastos confidenciales es la partida que en su momento la Contraloría especificó para que nosotros podamos hacer compras controladas de droga, para que nosotros podamos pagar informantes, cosas así por el estilo. Entonces, siempre cada año pues tenemos esa problemática asociada al presupuesto. Entonces, son varias acciones, hay varias situaciones que hacen un poquito más compleja la labor. Nosotros siempre tenemos la consigna y la mística de que los casos van saliendo y así lo hemos demostrado, pero también no deja de ser preocupante que haya un aumento, no solamente por la misma criminalidad, sino por en algún momento por algunas ideas eh, de pronto bien orientadas, bien intencionadas, pero que lo que hacen es generar una carga de trabajo para ciertos delitos que pues uno esperaría que poder tener una capacidad de respuesta más efectiva con algún personal extra. Usted no me lo pregunta, pero vea, si no hacemos algo ahorita, y cuando digo ahorita es en estos meses, vamos a cerrar con esa cantidad de homicidios y el otro año van a haber más homicidios. Entonces, las acciones que se requieren de parte del gobierno para dotar por lo menos a fuerza pública, que son los que están en la primera línea de fuego, por así decirlo, en la primera línea de prevención con las plazas que ellos requieren, es muy importante. Ellos necesitan esas plazas, deberían de tenerla y con eso pues poder
hacer más prevención en la calle, en los lugares donde hay más conflicto, tener patrullas ahí, hacer un despliegue policial bastante importante. Eso hay que hacerlo pronto, porque si nos esperamos al otro año o al siguiente, cuando ya está un poquito más complicada la cosa, yo le cuento que va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque Fuerza Pública ocupa tiempo para poder reclutar al personal, ocupa tiempo para poder comprar chalecos, comprar armas, etcétera. Entonces, hay que ir pensando y visualizando qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Don Randall, perdón que me detenga en el caso de Samuel, que es el chico, el niño de 8 años asesinado en Zapote. ¿Cuánto me dijo que viajó la bala que mató a Samuel? Previsiblemente, sabemos que está en investigación, pero ¿cuánto viajó? Vea, esta situación con el caso de Samuel, yo sí le podría comentar un poquito de lo que nosotros hemos trabajado. Entra y golpea, entra por el techo, golpea al menor en el pecho, casi que en el corazón. Más bien es increíble la sobrevida que él pudo tener de dos días. Y nosotros lo que hacemos es un análisis de trayectoria. Usted entenderá que es pura física, o sea, si viene una bala con una inclinación de tantos grados, pues se puede reconstruir la parábola de la bala como tal y poder ubicar relativamente cerca el sitio de donde salió esa bala, con base en esa proyección en contrario de la misma. Entonces, cuando hacemos esa proyección con un equipo especial que nosotros tenemos, vamos al lugar y efectivamente allí donde nosotros da el resultado del análisis pericial, encontramos unos cartuchos de AK-47 y aparte de eso también encontramos un rastro de sangre. Llevamos los perros y los perros nos llevan hasta la casa donde está el muchacho que tenemos que figura como sospechoso de haber accionado el arma. Ahorita, para darte la distancia exacta, pues son varios cientos de metros, creo que era 1 kilómetro y algo de distancia. 1 kilómetro y algo de distancia, don Randall. Eso es lo que recorre una bala. No, está bien, claro, pero en este caso, en el de Samuel, ¿cuánto fue lo que recorrió aproximadamente? Ahorita no te lo podría decir. En general, una bala de AK-47 puede recorrer hasta 2 kilómetros perfectamente. Ok, pero la bala que mató a Samuel era de AK-47. Sí, correcto. Pero depende de la inclinación, así hace la parábola, la bala como tal. Hombre, por Dios, es No impresionante. es lo mismo que un arma se dispara a 45 grados, que es donde tiene la mayor capacidad de desplazamiento, 90 grados inclusive, a que se dispare, digamos, con una inclinación mucho más alta, entonces la bala casi que vuelve a caer en el mismo lugar donde se dispara. Claro. Entonces, dependiendo de la inclinación del arma o la forma en que se dispara, en ese momento una bala puede perfectamente recorrer 2 kilómetros. Sucedió en un caso de los asaltabancos venezolanos en el año 94, que se dispara una bala desde donde ahorita se encuentra más o menos Torre Mercedes y cada 2 kilómetros de distancia mata a una persona. No, don Randall, pero entendiendo, insisto, que está en investigación, ¿okay? Pero digamos, los rastros de sangre que encontró la policía judicial y los cartuchos, ¿a cuánta distancia está de la casa de donde murió Samuel? No, donde impactó a Samuel. No, ahorita ese dato no lo tengo, o sea, tan preciso no lo tengo. No, está bien. ¿Sabe por qué le estoy preguntando? Porque es que ahora usted me dijo, cuando me lo estaba usando de ilustración, me dijo recorrió cientos de metros. Y, entenderá que en mi alerta periodística de un momento a otro dijo, pregúntele cuánto es Si nosotros tiramos una bala hacia arriba, por ejemplo, con un arma de fuego, puede recorrer hasta 2 kilómetros hacia arriba, perfectamente. Y baja, evidentemente, los mismos 2 kilómetros. En este caso, tendría que preguntar a cuánto está la distancia entre la casa de Samuel y la casa de la persona que figura como sospechosa. Depende de la inclinación del arma. O sea, el arma puede estar a 45 grados, 90 grados, 180 grados casi que le va a caer encima. Entonces, dependiendo del grado del arma, pues así va a recorrer la distancia. Si está recta el arma, pues la distancia no va a superar los 600 metros. Recta me refiero vamos a ver, a 90 grados como tal. Si está a 45, pues tiene mayor posibilidad la parábola de explayarse. Pero sí, las armas de fuego AK-47 pueden llegar hasta 2 kilómetros de distancia. Don Randall, el otro tema que revela, digamos, el homicidio de Samuel, que es una doble tragedia, porque muere un niño de 8 años,
pero inmediatamente entendemos que el OIJ detiene a un joven de 15. Y cuando el director del OIJ me agrega además que un joven de 15 tiene una AK-47, digo, se hace una triple tragedia. Y mi pregunta precedente era, ¿cómo se ha profesionalizado o organizado el crimen en Costa Rica? Un niño de 8 años muerto, pero hay un adolescente de 15 detenido con AK-47. Don Randall, eso habla horrible de nuestra situación. Si vos ves en el caso, un caso que también se mediatizó bastante en Punta Arenas, donde se detienen a 2 menores de edad, en los videos ellos se ven utilizando armas de fuego de alto calibre. Me parece que eran unas UCI en ese momento y también unas AR-15, me parece. En videos que ellos postean en Facebook. Entonces, y son menores de 17 años, 16 años. En la actualidad hay un problema bastante entendible y bastante visible en el sentido de que los que fallecen por temas de narcotráfico y por temas de ajusticiamiento de cuentas son personas que andan entre los 15 años y los 29 años. Y estos son personas relativamente jóvenes, incluso menores de edad, y hay un tema ahí de fondo de descomposición de la familia. No es posible, como usted dice, efectivamente, que un menor de edad esté en la calle a las 2 de la mañana disparándole a otro grupo de personas. Igualmente no es posible que en Punta Arenas, que en Limón, que en diferentes lugares sean los menores de edad que están haciendo eso. Pero además con armas que están prohibidas desde hace muchos años en el país. Exacto, y es el mismo tema que yo mencionaba cuando se hablaba del cannabis. O sea, hablamos de que el cannabis solo es para mayores de edad, ¿no es cierto? Esto va a terminar en que sean los menores de edad los que estén fumando marihuana, porque así va a ser. O sea, muy difícilmente el Estado costarricense va a tener la capacidad de controlar que sean solo mayores de edad que puedan hacerlo, y ya estamos viendo estos ejemplos de menores de edad que están utilizando armas de fuego de alto calibre sin la pericia para poder utilizarlas. Simplemente las adquieren y las empiezan a utilizar. Pero con los menores de edad hay una situación también más compleja. Los menores de edad no son susceptibles a una requisa corporal como se pudiera hacer con un mayor de edad. Los menores de edad hay que llevar un legajo de investigación paralelo separado del original. Entonces, yo no sé, yo me imagino que los grupos criminales han visto esta situación y han adoptado para estar contratando menores de edad para que sirvan de sicarios, que es al final lo que están realizando la labor. Y entonces los que son mayores de edad, pues tienen una menor posibilidad de ser atrapados. Claro, de hecho la regla en general en la lucha contra el crimen es que la legislación siempre va detrás de los fenómenos criminalísticos. A mí a veces me parece que nosotros no solo vamos atrás en Costa Rica, sino que a veces vamos como una tortuga en los cambios que tenemos que ir haciendo en términos de legislación, don Randall, pero ciertamente dentro de la organización actual de la delincuencia en Costa Rica hay que entender, le pregunto, que entonces también tienen, por ejemplo, abogados contratados para tenerlos listos ante cualquier situación, doctores a donde acuden cuando son impactados por una bala, porque si llegan al hospital ustedes inmediatamente los detienen, contadores que le generan, digamos, el cruce de sus cuentas para protegerlos. ¿Es ese tipo de organización, don Randall? Mira, sí, nosotros desde el año 2019 lo indicamos en el reporte de situación. Nosotros le pusimos un nombre que se llama Mini Cárteles Criollos. Es una organización criminal que trabaja como si fuera una empresa, pero una empresa criminal. Entonces tiene sus cabecillas, sus roles, tiene sus contadores, tiene la gente que se dedica a la logística, tiene las personas que se dedican a almacenar la droga, tiene otros que se dedican a sicarios. Hemos desarticulado en los últimos 4 o 5 años 2 grupos criminales que se dedicaban únicamente al outsourcing del sicariato, solo a eso. O sea, ellos eran contratados por otro grupo criminal para dedicarse a sicariato, incluyendo menores de edad también. Eso hace 4 años en el caso de los menores de edad. Entonces, es una situación en el cual el costarricense de alguna forma ha tomado modelos de otros países y los ha tropicalizado y los ha identificado para poder ellos cometer el delito. Y al final, ¿por qué esto sucede, don Randall? Pues muy sencillo. El negocio de la droga genera mucho dinero. Esa es la respuesta. Un punto comercial denominado búnker, que es donde venden droga generalmente, puede vender al día,
entre 1 millón de colones y 15 millones de colones diarios. Entonces, es una suma bastante importante, nada despreciable y que genera mucho ingreso. Y por eso es que se da toda esta situación de grupos criminales que se enfrentan, que se disparan, que se matan, porque saben que el punto criminal que están defendiendo o que están tratando de adquirir genera mucho dinero. Y no solamente estamos hablando de grupos cercanos, estamos hablando ya de migraciones de otras provincias para poder empezar a asumir o controlar de mejor forma puntos importantes que se generan muy usualmente en las costas. Yo entiendo que el tema de las costas, por ejemplo, don Randall, tiene que ver además con un tema de desarrollo local, de oportunidades, pero las bandas, particularmente las de narcotráfico, son particularmente útiles o inteligentes a la hora de planear su evolución en el tiempo. ¿Okay? Y por eso hemos pasado a cuando aquí se pagaba en efectivo, después llegamos a que ya no se pagaba en efectivo, sino que se pagaba con una parte del producto, hasta tener, y aquí va mi pregunta, tenemos, don Randall, cárteles nacionales. Sí, ya organizaciones aquí que no dependen de ninguna organización internacional, sino que planean sus importaciones de droga, su venta de droga, el lavado de ese dinero. Tenemos organizaciones con ese nivel de complejidad ya en Costa Rica. Sí existen, pero siempre van a depender de alguien que les surte la droga. Vamos a ver, nosotros lo que hemos encontrado en las investigaciones es grupos que tienen que ir siempre al sur del continente a obtener la droga o a Jamaica a obtener la marihuana en este caso y hacer toda la distribución acá y también hacer todo el envío de la droga, por ejemplo, a Estados Unidos o lo más usual ahorita es Europa que está pagando mucho mejor que en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de organización sí la tenemos acá. Inicialmente, como bien vos lo decís, empezaron con lo que es venta de droga local, después les pagaban con droga y ya fueron cambiando. En Costa Rica el fenómeno de la droga, pues en los años 80 y 70 más bien, las personas que, si vos recordarás, las personas que de alguna forma estaban asociadas con la drogadicción eran famosos del cine, que fumaban en ese momento marihuana, algún tipo de droga, y aquí en Costa Rica era la indigencia, personas que no, en estado de callejización, que tenían esa problemática. A partir de los 80 con todo el boom que se genera en el cártel de Medellín y el cártel de Cali, pues tenemos una situación bastante particular que empieza a Costa Rica a ser como ruta de paso con lo que es la droga, un puente por así decirlo, en los 90, cuando ya cae el cártel de Cali y el cártel de Medellín y los grupos mexicanos son los que se encargan de ir directamente hacia Colombia para poder obtener la droga y trasladarla acá, pues tenemos una gran presencia de mexicanos y demás. Ya a partir del 2010, nosotros somos los que empezamos a hacer esa gestión. Hubo un antes y un después con el grupo de una persona que ahorita está cumpliendo prisión en máxima seguridad, que tiene un apodo de un nativo costarricense, y esta persona pues logró aglutinar todos los pequeños grupos del sur de San José, desamparados y demás, y entonces pues era el que comandaba todas las acciones. Después lo detuvimos, se desintegra el grupo y varios de los cabecillas, mandos medios de esos grupos, uno que ya está detenido en Panamá, en Nicaragua, y otro más que se tuvo aquí en Costa Rica, pues fueron los que empezaron a tomar a mí no me gusta usar la palabra liderazgo, a encabezar las acciones y ellos empezaron a ver toda la situación y entonces los mismos grupos criminales se dan cuenta de que es posible hacer una articulación desde Costa Rica hacia otros países y obtener también la droga por medio del outsourcing que le dan también otros grupos criminales que también son de Costa Rica. En ese interín de los años 2000 a 2010, aquí hubo una situación bastante importante con lo que eran las pistas clandestinas, helipuertos clandestinos, envío a través de camiones, a cómo se ha ido cambiando y se ha ido modificando y los controles han empezado a ejercer, pues ellos van cambiando también las formas de operar. Un punto bastante de importancia lo genera el ataque de las Torres Gemelas, y esto lo que desencadena es que Estados Unidos le ponga más cuidado a la forma en que ingresan o aviones o barcos o se van acercando a su territorio. Entonces,
genera más presión para los grupos criminales y entonces tratan de buscar nuevas formas. Ahorita es muy común ver semisumergibles que intentan evitar el patrullaje de lanchas o el patrullaje aéreo de conjunto que hace Estados Unidos con Costa Rica. Entonces, son situaciones que se han venido avanzando y ahorita lo que tenemos es el outsourcing, básicamente la tercerización de servicios en el cual un grupo criminal contrata a otro grupo criminal y ese grupo criminal se hace responsable por el envío de la droga. Y si no, pues tiene que pagarlo o con más trabajo o en efectivo. Don Randall, nos quedan 3 minutos de programa. Yo siempre le pido al invitado del programa que escoja una canción de cierre. Entonces vamos a la pausa, volvemos, conversamos 3 minutos y después le pido la canción. Gracias por estar con nosotros. Arrancando semana, don Randall Zúñiga, director del OIJ, nos acompaña esta tarde. La radio de Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros. Randall Zúñiga nos acompaña esta tarde, es el director del organismo de investigación judicial. Don Randall, las leyes, el marco legal, son la cancha en la que nos movemos todos, ¿ok? Es lo que puede aplicar el OIJ, lo que puede aplicar la fuerza pública, lo que aplica el Ministerio Público y lo que aplican los jueces. ¿Cuáles son 3 cosas urgentes ya necesarias que si usted pudiera tener una varita mágica, dice, yo cambiaría esto de inmediato en la legislación y eso nos ayudaría al trabajo que hacemos desde el OIJ, don Randall? Mira, lo primero es ampliar la cantidad de delitos que tenemos para lo que es la investigación en cuanto a las intervenciones telefónicas. No es posible que únicamente cuando sea un delito de homicidio calificado, y que tengamos que probar eso para que se aplique una intervención telefónica. Al final es una muerte, es una vida que se cegó y vale igual. Lo importante es una vida que la matan por 110 balazos a una vida que la matan por 3, 5 balazos. Entonces, nosotros nos gustaría que hubiera un cambio, ya está en la corriente legislativa, pero estamos esperando a que suceda, es un cambio en eso, o sea, que se amplíe la cantidad de delitos que se puedan hacer intervenciones. Incluso las desapariciones, es algo tan terrible para nosotros las desapariciones porque no es un delito cuando vos querés ir a hacer un levantamiento bancario para ver si la tarjeta de crédito de la persona desaparecida ha sido utilizada o no, pues no la tenemos a disposición porque no hay delito. Si quisiéramos una intervención telefónica también no es posible. Un allanamiento cuesta mucho que lo den cuando es una desaparición, entonces que aumenten esa posibilidad de lo que son los delitos. Después también nos interesaría mucho la figura del agente encubierto digital. Esto es algo muy similar al agente encubierto físico, pero en el mundo virtual, en el mundo de las computadoras, para que nosotros podamos hacer investigaciones en las cuales puede haber un delito de pedofilia, algún delito de orden sexual contra menores, por ejemplo, y podamos hacer ese tipo de investigación. Y de pronto me dijiste 3, te voy a dar 4. Sí. Nos interesa mucho poder tener la escuela judicial, tener la unidad de capacitación del OIJ, que no pertenezca a la escuela judicial, sino que pertenezca al OIJ, y también pues tener la posibilidad de hacer anticipos jurisdiccionales en temas como delitos sexuales, personas que andan de paso del país, son agredidas sexualmente, y nosotros poder investigarla. Y aparte de eso, poder levantar cuerpos sin necesidad de jueces, poder que las placas de OIJ pues no sean tan visibles en el registro público. Ahora cualquiera toma un celular y consulta y ya sabe que estamos investigando, etcétera. En realidad hay una gran cantidad de leyes que a nosotros nos gustaría bastante, y hay una principal que es Solipin. Nosotros tenemos ahorita para poder pedir un levantamiento bancario de Randall Rivera, tenemos que preguntarle a 80 bancos si Randall Rivera tiene cuenta en esos 80 bancos, pero hay que hacerlo a través de un juez. Nosotros lo que quisiéramos es preguntar nada más, sin invadir el secreto bancario, ¿tiene Randall Rivera cuenta con usted, sí o no? Es un sí o no. Si nos dicen que no, pues no gastamos 80 oficios para mandárselo al juez para que el juez sea el que lo haga. Y al final usted comprenderá que el delito de estafa, de fraude, genera una gran cantidad de dinero que genera más que un delito de asalto en la calle. Entonces, para nosotros es muy importante poder acelerar en esos términos. Don Randall, hasta aquí uno se asusta cuando me dice esto, porque en serio es tigre suelto contra burro amarrado. Ustedes son el burro amarrado.
Sí, no es fácil, es que hay unas interpretaciones legales ahí que están de por medio y nosotros quisiéramos más agilidad, vea que ni siquiera estamos pidiendo plata ahorita, lo que estamos pidiendo es facilidades para poder trabajar. Igual con las intervenciones telefónicas, hay que avanzar en temas de software para intervenir en redes sociales, cosas así por el estilo. Evidentemente lo haría el Centro de Intervenciones Judiciales, no OIJ. Claro, pero es que, digo, perdóneme, porque no es contra usted, pero es un poco ridículo cuando yo le digo al director del OIJ cuál es lo más urgente y entonces me dice que podamos intervenir teléfonos en casos de homicidio. ¿Verdad? Simple. Sí, Yo sé que el es. tecnicismo es que sea simple y no calificado, pero digamos, cuando usted oye, no es usted, cualquier director de una policía técnica judicial en cualquier otra parte del mundo, decir, hey, pero es que déjenme intervenir teléfonos en casos de homicidios, pues pareciera ser lo más lógico del mundo. El atentado contra la vida humana es el delito más fuerte que existe. Y ustedes ni siquiera lo pueden hacer. Vean el caso de una muchacha que hubo desaparecida en Cartago hace unos 2-3 años, que fue bastante icónico, que al final se pudo encontrar en una ladera, parte de la osamenta de ella, y era lo que nos costó a nosotros poder convencer al juez de que allí había un homicidio de por medio, porque se reporta como una desaparición, y entonces se tiene que hacer todo un esfuerzo titánico para poder llegar a eso, y así hay muchos casos, don Randall, que son cuestiones de orden legal que nosotros consideraríamos que se mejoraría mucho la acción de la policía si se agilizan esos plazos y esos términos. Don Randall, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante el programa. Y bueno, siga adelante, usted y el OIJ, con los esfuerzos que están haciendo, don Randall. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Randall? Hay una muy bonita de una italiana que se llama Ornella Vanoni, que se llama El Apuntamento o La Cita. No sé si la tendrán por ahí. Y si no, Sorbas el Griego. Deme un segundo, porque fijo creo que la tenemos. Vamos a ver, ¿cómo se llama la italiana? Ornella con doble L, Vanoni con V. Y la canción se llama La Cita o El Apuntamento, es en italiano. Ah, sí, aquí lo vi. El apuntamento, sí la tenemos. Así que será Ornella Vanoni quien despida hoy Matices. Don Randall, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall. Feliz tarde. Hasta luego a todos. Realmente. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.